Buenos días, hermanos. Los saludo en el nombre del Señor Jesús. Para nuestro estudio de la escuela dominical quiero pedirles que por favor abramos la palabra de Dios en el capítulo 20 del libro de los Hechos y vamos a leer desde el versículo 13 hasta el final. Hasta el versículo 38. Hechos 20 desde el versículo 13 hasta el versículo 38. La palabra del Señor dice: nosotros, adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo él ir por tierra. Cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándole a bordo, vinimos a Mitilene. Navegando de allí, al día siguiente llegamos delante de Quío, y al otro día tomamos puerto en Samos. Y habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos, y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de vosotros, de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarnos y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido, ni de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Que el Señor bendiga su palabra. Hermanos, hemos leído una porción un poco extensa de la palabra del Señor, pero creo que todo esto es un contexto, el contexto que pues estamos viendo aquí en la Escritura. Comenzamos hablando acerca de cómo es que se habían programado los apóstoles para continuar con los viajes misioneros antes de comenzar con la parte que
en la Escritura se le conoce como el discurso de despedida de Pablo en Mileto. Hemos visto en los versículos 13 hasta el versículo 16 cómo es que ellos programaban sus viajes de acuerdo a la manera como el Espíritu Santo guiaba a los misioneros para que vayan a distintas ciudades a llevar el Evangelio del Señor Jesucristo. Y creo que en esta parte donde vamos a entrar en el sermón, o no sabemos si llamarle sermón, la Escritura dice un discurso, pero en las palabras que el apóstol Pablo está hablando a los ancianos, para despedirse de los ancianos de Éfeso en la ciudad de Mileto, quizás este es el punto, podemos decir, crucial de todo el texto que hemos leído ahora. Es una parte bastante importante, bastante significativa. Aún dentro de este contexto que hemos leído podemos ver que hay una división en lo que Pablo está hablándole a ellos. Hay porciones o algunos versículos que están dirigidos a tratar cierto tema con los ancianos. Hay otros también que hay un cambio. Cuando Pablo está hablando aquí, observamos que hay un cambio en temas. Habla de este tema, luego cambia y habla de este tema, y luego cambia y habla de otro tema. Entonces, vamos a ver que pues tenemos que enfocarnos en este discurso que comienza desde el versículo 17, o esta narrativa que hace la Biblia desde el versículo 17. Y ese es el tema central, es la despedida del apóstol Pablo. Como les digo, hay muchos otros temas en este discurso que Pablo está hablando a los ancianos. Todos son principales, todos son importantes, no hay absolutamente ninguno que sea secundario, terciario, pero tal vez el que sobresale más, para decirlo de una forma, es cuando Pablo habla de la batalla doctrinal de la iglesia, y una batalla que es básicamente en dos frentes. La iglesia es atacada por enemigos externos, pero también se levantan dentro de la iglesia enemigos internos, enemigos adentro de la iglesia. Bueno, vemos aquí pues que Pablo llama a una reunión abierta a los ancianos de Éfeso. Y eso, hermanos, nos está enseñando a nosotros, viendo tal vez el clímax, podemos llamar, de este discurso, de esta guerra que va a tener la iglesia, o de esta amenaza que va a tener la iglesia externa como interna. Vemos que pues la palabra del Señor nos enseña, nos aclara, nos hace evidente qué cosa es lo que va a pasar. Esto es una profecía que se cumplió en los días del apóstol Pablo, se cumplió en los días de la iglesia primitiva y se viene cumpliendo todavía dentro de nuestros días. Lo que les quiero decir es que la iglesia está siendo atacada por enemigos externos y está siendo atacada por enemigos que están adentro de la iglesia también, como Pablo lo está enseñando aquí. Como les decía, algunas Biblias pues llaman a este contexto como un discurso de despedida, y es precisamente eso. Pablo se está despidiendo de ellos para no verlos nunca más en la tierra. El apóstol amaba a los hermanos, los había instruido en la fe cristiana con las Escrituras, y vemos que también les había instruido con su propio ejemplo. Él mismo dice en una de sus cartas que somos epístolas abiertas. La gente puede leernos a nosotros, puede leer la Biblia a través de nuestra conducta, puede comprender el carácter de Dios viendo a un cristiano verdadero. Puede entender que Dios es un Dios santo porque ve a un creyente santo. Puede ver que Dios es justo porque ve que los hijos de Dios actúan con justicia. Puede ver que Dios es un Dios que ama la verdad porque sus hijos aman la verdad y aborrecen la mentira y aborrecen el engaño. Somos cartas abiertas. Por eso es que hay una parte del discurso del apóstol donde él precisamente habla de su propio testimonio que había sido a la vista de todos los que estaban allí. Ahora pues vemos que Pablo los había instruido a ellos en la Escritura, pero también esa joven iglesia, al momento en que Pablo se despide, esa joven iglesia ahora tenía que hacer frente por ella misma a los peligros doctrinales que acechaban al Evangelio y sus doctrinas. Y es el mismo caso con nuestra iglesia.
Este mensaje es para nosotros. Nosotros debemos también estar atentos a la palabra de Dios, que es eterna, por la cual nos está enseñando que hay enemigos externos y hay enemigos que se van a levantar desde dentro. Nosotros hemos creído, nosotros como seres humanos hemos crecido bajo la protección de nuestros padres, bajo la instrucción de ellos, bajo la educación de nuestros padres. Así ha sido desde pequeño, así es con los jovencitos que están aquí, con los niños que están aquí. Todos hemos crecido bajo la educación, la instrucción de nuestros padres, pero llegó un día en que tuvimos que valernos por nosotros mismos. Hubo un día en que nuestros padres nos defendían de los ataques que podíamos haber recibido cuando éramos todavía pequeños e inocentes y sin fuerzas. Pero ya cuando nosotros crecimos, tuvimos que hacer frente a esos ataques por nosotros mismos. Hubo un momento en que nos desligamos de nuestros padres. Es así en todo lo que es, podemos decir, las relaciones humanas. Nosotros no podemos o no conocemos a alguien que tenga 40 años, que viva en su casa y su papá todavía lo proteja, le dé comida y lo guarde cuando alguien le está atacando. No, eso es rarísimo. Hay casos así, sabemos que hay casos así y se ve feo aún en la sociedad. Porque ¿cómo se le llama a alguien que tiene 40, 45 años y vive todavía del sueldo de sus padres? ¿Cómo se le llama a alguien así? No se le llama de buena manera. Entonces, la misma naturaleza nos enseña a nosotros que aún las aves, las águilas, alimentan a sus polluelos hasta cierta edad y de ahí los polluelos tienen que salir a buscar su propio sostenimiento. Igual es con los leones, les enseñan a cazar a sus crías. Una vez que sus crías ya tienen la edad para cazar por ellas mismas, se desligan. Hermanos, y esto es lo que nosotros estamos viendo aquí. Hay un momento en que pues nosotros tenemos ya que cuidarnos y protegernos por nosotros mismos, siguiendo los consejos que nuestros padres nos enseñan, y los creyentes debemos protegernos de las acechanzas del diablo. Podemos también protegernos nosotros de sus engaños y artimañas. Debemos hacerlo siguiendo lo que el Señor ha prescrito en su palabra, no desechando nada, hermanos, absolutamente nada de lo que Dios nos ha dado en su palabra. Por eso es que segunda de Timoteo, el apóstol Pablo escribe en el capítulo 3, versículos 16 y 17, él dice: toda la escritura, toda, hermanos, hay que entender bien lo que la palabra de Dios dice. Dice, toda la escritura. O sea, esta parte sí te va a servir, esta parte no la mires mucho. O esta parte es secundaria, esta parte es terciaria. En ninguna parte de la escritura se enseña eso. En ninguna parte, o alguien puede decirme con la Biblia en la mano que sí. Aquí está, Dios te dice, solamente esto es por lo que tú tienes que pelear, esto es lo que tú tienes que guardar, esto es lo que tú tienes que defender. Absolutamente no. La Escritura dice toda, desde Génesis hasta Apocalipsis, cada uno de sus capítulos, cada uno de sus versículos es inspirada por Dios. Es inspirada por Dios y es útil. Toda la Escritura es útil para enseñar. Tenemos que predicar todo el consejo de Dios, toda la Escritura, todo es importante para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y las palabras que el Espíritu Santo pone en boca de Pablo son palabras sencillas, son palabras simples. Acá no necesitamos hacer mucha exégesis, mucha hermenéutica, entrar a ver el significado de las palabras. No, es sencillo este pasaje. Es fácil de comprender. El relato desde el versículo 17, como yo les decía, hasta el versículo 21, ahí encontramos una primera división.
Pablo hace un resumen del testimonio personal que él había dejado en las mentes y en los corazones de aquellos ancianos. Dice Pablo: vosotros sabéis cómo me he comportado. Vosotros me han visto a mí. Ustedes conocen mi testimonio. Ustedes lo saben. Aquí no hay engaño, porque él mismo traslada la prueba de su conducta a aquellos testigos. Y así deben ser las palabras de un pastor a su iglesia. Ustedes saben cómo es que yo me he comportado. Yo creo que la iglesia conoce cómo es que yo me comporto, conoce cómo es mi pensamiento doctrinal, cómo es mi transparencia en todas estas cosas. Un pastor debe decir así a su iglesia: ustedes saben cómo es que yo me he comportado, porque la iglesia local es la que conoce a su pastor. La iglesia local sabe cómo se conduce, cómo piensa, cómo habla, qué enseña, qué no enseña, o cuál es la posición doctrinal del pastor en esto o aquello, cómo se conduce en su casa, cómo trata a su familia, a su esposa. La iglesia lo conoce, lo sabe. Otros no. Otros pueden especular, otros pueden hacer cuentos de hadas, otros pueden hacer tantas cosas. Pero es la iglesia local quien conoce su pastor. Pablo había pasado 3 años con ellos. Y por eso es que él se atreve a decirle a la iglesia: ustedes conocen mi testimonio. Ustedes conocen. Ustedes saben cómo es que yo me he comportado, cómo me he conducido, cuando han venido los falsos maestros, cómo ha sido mi actitud allí, cuando ha querido venir una doctrina falsa, cómo es que yo he tenido mi actitud allí, con los falsos hermanos también, cómo ha sido mi actitud allí. Ustedes han aprendido de la Escritura y de mi ejemplo, No dice Pablo: yo digo que mi conducta ha sido buena entre ustedes. Pablo no dice eso, hermanos. Pablo no habla de su propia opinión. No. Eso es muy fácil. Halagarse uno mismo es bastante sencillo. No solamente aquí, sino por otros medios que hacen públicos tantas cosas. Y aunque ustedes no lo crean, también hay muchos que se aplauden a sí mismos. A sí mismos, hablan bien de sus personas, hablan bien de sus ministerios, se llaman ellos mismos como los ministros de sana doctrina. Sus iglesias son las únicas. Pero ¿qué dice el proverbio? El proverbio 27:2 dice: alábete el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. La iglesia sabe cómo se conduce su pastor. La enseñanza de Pablo fue pública. La enseñanza de Pablo fue por las casas. Pero el mensaje siempre fue el mismo. Lo mismo que él enseñaba desde el púlpito era lo que él enseñaba en las casas, era lo que enseñaba personalmente. No había un doble discurso. No había: yo enseño esto acá, pero voy a enseñar del mismo tema diferente acá. O yo le he dicho al hermano, a la familia del hermano, esta doctrina, pero en el púlpito la misma doctrina, yo le enseño distinta. Pablo no escribía con la mano derecha para borrar después con la mano izquierda. El mensaje de Pablo era uno, porque el evangelio es uno. Las doctrinas del evangelio son uno también. Él enseñaba, dice en estos pasajes, arrepentimiento para con Dios y de la fe en el Señor Jesucristo. Ahora él dice que estuvo 3 años ahí. ¿Será que 3 años enseñó eso? Arrepentimiento y fe. Una semana, la otra semana te vuelvo a enseñar arrepentimiento y fe. Y los 150 domingos que ha estado allí, los 150 domingos, el mensaje era el mismo, cambiando las palabras. Absolutamente no. Es evidente que eso no quiere decir él. Durante los 3 años, él estuvo enseñando el evangelio y sus doctrinas. Sus doctrinas. Ese era su servicio al Señor. Y lo hizo. ¿Cómo es que dice aquí la Escritura que él hizo ese servicio? Lo hizo con toda humildad, lo hizo con muchas lágrimas y en medio de muchas pruebas por causa de las acechanzas de los judíos. Nunca cambió el mensaje. Él estaba siendo perseguido, pero nunca cambió el mensaje. A partir del versículo 22,
cambia el mensaje del apóstol. Primero les habla a ellos y a nosotros también la actitud que debe tener un siervo del Señor que ha sido puesto en posición del ministerio de la palabra por causa del Evangelio. Él sabía que solamente debía esperar, ¿qué cosa? Prisiones y tribulaciones. Es lo que él dice desde el versículo 22. ¿Qué respondieron a eso los ancianos de Éfeso? Yo sé que en nuestros días hay algunos, no muy pocos, que le dirían al apóstol Pablo, le dirían así. Y bueno, lo dicen con sus corazones. Pero ellos le dirían así: Pablo, no es necesario que tú sufras. Predica algo que no enfade a la multitud. Predica algo que no incomode a las personas. Te están persiguiendo por tu mensaje, Pablo. Tienes que aguarlo. Tienes que culturizarlo. Tienes que hablar el lenguaje de la cultura. Pablo, no, para que tú vayas de viaje y puedas evitar todas esas tribulaciones, todas esas cárceles, lo que tú tienes que hacer es políticamente correcto. Tienes que ser políticamente correcto. Tienes que quitar de tu lenguaje palabras que ofenden. Para que evites tú las prisiones, debes de ser tolerante con todas las posiciones, Pablo. Eso le dijeron. ¿Alguien se atrevió a decirle eso? Pablo, tu mensaje es intolerante. Hermanos, es un tiempo muy triste en el que nosotros estamos viviendo, donde vemos que el Evangelio es pervertido delante de nuestros propios rostros. Pero muchos prefieren mirar al otro lado y callar, justificando aquella actitud con alguna mentira fabricada por un corazón cobarde. Si observamos que en el presente se cuida el propio nombre, si cuidamos en el presente nuestro propio nombre para que no sea difamado ni ensuciado por los enemigos de adentro, ni por los enemigos de afuera, menos pues aquellos darán su propia vida por causa de la verdad. Y en eso hay que ser honestos. Alguien que busca que su nombre no sea manchado, que cuida mucho. Cristo no actuó así. Cristo, que es la verdad encarnada, que su mensaje es la verdad de Dios. Él nunca se preocupó de cuidar su nombre, su reputación. Pero hoy día los que cuidan así su nombre y su reputación, créanme, esos nunca van a dar su vida por el Evangelio. Porque si cuidan su nombre, más van a cuidar su vida. Acuérdese, hermano, eso es lógica, eso es sentido común. Nunca ellos pueden decirlo sí con sus palabras, pero créame, el día que venga la persecución van a huir cobardemente. Van a cambiar su mensaje cobardemente. En nuestros días hay peligro para quien predique todo el consejo de Dios. Así como fue en los tiempos de Pablo, así también. Tal vez los peligros no son iguales, pero siempre estaremos expuestos a la lengua venenosa de los enemigos de adentro y los enemigos de afuera. Y yo creo que principalmente contra los enemigos de adentro, más que con los enemigos de afuera. Los enemigos de adentro, esos no pueden tener, no demuestran ninguna compasión por el rebaño, como dice Pablo. Creo que más compasivos son los que abiertamente dicen que son ateos. Bueno, estos enemigos desprecian pues lo que Dios demanda de aquellos que dicen ser creyentes, una vida piadosa, una vida recta. Hable usted de santidad, va a ver, es como que usted golpea con un palo, un panal de abejas. Va a ver lo que le va a pasar cuando usted hable de santidad. Cuando usted hable de andar en justicia, va a ver lo que va a pasar. Es mejor así quitar ese mensaje o cambiarlo. Porque vivimos en esos días que usted habla de santidad, pero cuando hablan de la santidad no es la santidad de la Biblia. Es la misma palabra, pero con un significado distinto. Segunda de Timoteo 3:12 dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución.
de los enemigos de adentro y los enemigos de afuera. Pero los que son de Cristo han recibido el encargo de predicar la verdad de Dios, no la verdad de cada uno, no mi verdad, o no la verdad filtrada por mi corazón, no, es la verdad como está aquí enseñada. Y ellos pues tendrán una firme determinación de cumplir su ministerio, despreciando la espada, sea de metal o de lengua, no dejando que el miedo les desvíe a la senda que el Señor le ha trazado, sino siguiendo las pisadas de Cristo, quien fuera vituperado antes que nosotros. Ya si el Señor fue vituperado, ¿por qué yo voy a esperar algo mejor para mí? Si el mundo aborreció a Cristo, ¿por qué yo voy a esperar que el mundo me ame a mí? Es algo opuesto, es ilógico. Pablo dice en los versículos 26 y 27, dice: por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Estoy limpio de la sangre de todos. ¿Y por qué él tiene la seguridad que estaba limpio de la sangre de todos? Porque a todos les había predicado todo el consejo de Dios. Pablo no hacía separación, esto es primario, esto es secundario, hay que ser tolerantes, hay que callar este mensaje, ahí posiblemente se puede ofender a algunos, aquí mejor no lo enseño. Absolutamente no, absolutamente no. El apóstol ahora mira hacia los años que él pasó con los efesios. Él mira el ministerio que había terminado allí, porque su ministerio había terminado. Él dice: no me van a volver a ver mi rostro nunca más. Ya terminé, ahora ustedes tienen que manejarse solos. Ya les enseñé cómo pelear, ahora tienen que pelear ustedes mismos. Ya les enseñé cómo predicar, ustedes ahora tienen que predicar. Ya les instruí a ustedes en todo lo que es la santidad, la justicia, la rectitud, la piedad. Todo se los he enseñado a ustedes. Así que si alguno se pierde, mis manos no van a estar manchadas con sangre. Él recuerda pues esas enseñanzas impartidas durante todo ese tiempo. Y con limpia conciencia él dice: estoy limpio de la sangre de todos, no de unos cuantos, de todos. La única manera pues de estar limpio de la sangre de todos es por medio de anunciar todo el consejo del Evangelio, todas las doctrinas del Evangelio interpretadas en su sentido histórico gramatical. Así, interpretadas en su sentido histórico gramatical. Ese es el sentido en que nosotros, o los ortodoxos, interpretan la Escritura. Yo pienso que cuando el apóstol Pablo dijo estas palabras, él estaba pensando en un pasaje de Ezequiel, que está en Ezequiel. Yo creo que lo recordamos en Ezequiel 3, cuando habla de la atalaya. Si abrimos Ezequiel 3, voy a leer desde el versículo 17 hasta el versículo 21. Ezequiel 3, del 17 al 21, dice: hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío: de cierto morirás, y tú no le amonestares, ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste, en su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si al justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. ¿Cómo están nuestras manos? ¿Cómo están nuestras manos? ¿Alguien aquí tiene las manos manchadas con sangre? Claro, porque
La escritura aquí es clara, hermanos. Esto no es solamente para el pastor, es para la iglesia también. Debemos de amonestar. Amonestar es predicar el evangelio. Nosotros lo que hacemos es presentar el evangelio. El evangelio ofende, el evangelio también confronta. El evangelio es el que tiene el poder para salvar. Así dice la Biblia. ¿Cómo están nuestras manos? Y la respuesta depende si hemos o no amonestado a aquellos que viven sus vidas como si la gracia de Dios no les hubiese llegado a sus corazones. Debemos amonestar tanto a aquel que no dice que es creyente, o sea, al que abiertamente dice, yo soy incrédulo, yo soy ateo, yo soy no sé. Pero también al que dice que es creyente, pero cuya vida se caracteriza por la ausencia de santidad, la ausencia de justicia, la ausencia de rectitud. A él también hay que amonestarle, porque es posible que haya sido engañado. Acá no dice que el justo pierde su salvación, porque en Romanos 3 dice, no hay justo ni aún uno. Aquí se refiere a aquel que está ganando, o aquel que ha hecho una profesión de fe y que está apoyándose en sus propias obras para salvación, y seguramente que algunos mandamientos guardan, pero no todos. Y los que guardan no lo hace con un corazón recto, lo hace por cualquier razón menos por la gloria de Cristo. Lo hará por su propia gloria, lo hará para evitar que hablen mal de él en la sociedad, lo hará para que la sociedad crea que es un hombre ejemplar, pero nunca lo hace para la gloria del Señor Jesús. No hay justo ni aún uno. Pablo había amonestado a todos públicamente y en las casas, y es que el evangelio no se trata de palabrerías teológicas, sino de una vida transformada a la imagen de Cristo. Ahora, la pregunta es, ¿pero cómo puedo enseñar yo todo el consejo de Dios? Bueno, la Escritura no nos dice a los ministros que debemos conocer todas las profundidades de la mente y el corazón de Dios. Es difícil que alguien pueda conocer absolutamente todo, pero yo creo que sí hemos conocido de tal manera que Dios nos ha puesto aquí para enseñar a la iglesia, porque dice la Biblia que debemos ser aptos para enseñar. Apto para enseñar es aquel que conoce la Escritura, conoce el significado de la Biblia, ha sido instruido también por sus pastores en su iglesia, utilizando libros de otros pastores, teólogos ortodoxos del pasado, y ya está en condiciones de enseñar. ¿Esa persona conoce todo? No. Hay cosas que son ocultas, hay cosas que las vamos aprendiendo. Cuanto más avanzamos, vamos aprendiendo más. Es imposible que alguien conozca las profundidades de la mente y el corazón de Dios totalmente, pero sí lo que nos ha revelado por medio de su palabra. Pero lo que sí hace la Escritura es que prediquemos fielmente todo lo que Dios nos ha revelado por medio de su gracia, todo lo que nos ha revelado acerca del Evangelio y de sus doctrinas. ¿Podemos predicar el Evangelio? Conocemos el Evangelio. ¿Podemos predicar acerca de la santificación? Debemos hacerlo. Debemos predicar la santificación, la conversión, la regeneración, la justificación, la perseverancia de los santos, todo lo que está ligado a una vida práctica cristiana, a la luz del Evangelio, que es poder de Dios, que salva al pecador. Eso tenemos que enseñarlo muy bien. La ley moral de Dios, los 10 mandamientos, ahí los tenemos. Tenemos que meditar en ellos y tenemos que enseñar también a la iglesia la ley moral de Dios. Todo lo que ayude a la edificación del creyente. Acuérdense, la palabra también es para corregir. Corregir contra la palabra de Dios. Aquí está. Mira tu vida, mira lo que Dios dice. O mira lo que Dios dice, confronta tu vida. Es muy difícil enseñar lo que significa arrepentirse del pecado. Es difícil enseñar eso. Es complicado entender y enseñar las doctrinas de la conversión, que es lo que hace Dios cuando convierte a alguien. Es difícil, está oculto. Bueno, algunos lo ocultarán, algunos lo torcerán, pero está en la Escritura. Es difícil predicar la doctrina de la santidad, es difícil predicar la doctrina de la obediencia en la fe, es difícil, no es difícil, está allí, está allí.
Bueno, alguno puede decir que enseña todo el consejo de Dios, y es verdad, uno puede conocer a muchos que dicen, no, en mi iglesia yo estoy enseñando todo lo que tú estás diciendo, yo estoy enseñando la santidad, yo estoy enseñando acerca de lo que es una vida pura delante de Dios. Yo estoy enseñando esas doctrinas que nos llevan a consagrar nuestras vidas a Dios. Y nos preguntamos, pero entonces, ¿por qué los miembros de esa iglesia andan en mundanalidades, andan en disipaciones, andan en libertinajes y se predica todo el consejo de Dios? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué sucede allí? Bueno, la única respuesta es que todo ese consejo que está enseñando en esa congregación son doctrinas santas vilmente torcidas. Vilmente torcidas. En segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 15 al 17, dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Esto es tremendo. Aquí Pedro nos está enseñando, o es el Espíritu Santo, por medio de la pluma del apóstol Pedro, nos está enseñando de que ya en esos días habían predicadores que estaban torciendo las enseñanzas de Pablo y las otras escrituras. Y esos falsos maestros, ¿a quiénes le estaban enseñando? ¿A los judíos? ¿A los filósofos? ¿A quiénes? A la iglesia. A la iglesia. Es lo que nos registra la escritura. Por eso es que yo les digo, esta batalla externa, con enemigos externos, con enemigos dentro, aquí lo vemos también en la segunda epístola del apóstol Pedro. Cuando Pablo le dice a los pastores, estoy limpio de la sangre de todos, en realidad les está diciendo a los ancianos que ellos también deben tener un ministerio, de tal manera que cuando lo terminen puedan decir las palabras que el apóstol le dice a ellos. Todo pastor, todo aquel que está en el ministerio. Y cuando por algún motivo tiene que dejar la iglesia, tal vez porque tiene que viajar, no lo sé, tiene que mudarse, pero cuando uno deja la iglesia o cuando uno va a terminar el ministerio, se va a retirar de la iglesia, debe estar en la misma posición del apóstol Pablo y debe de decirle a esa congregación cuando se despida, estoy limpio de la sangre de todos ustedes porque os he enseñado todo el consejo de Dios. Eso es lo que Pablo está enseñándole a los pastores efesios. Les está diciendo, ustedes también van a estar un día en mis sandalias y yo quisiera que ustedes hablen las mismas palabras con una conciencia limpia. Estoy limpio de la sangre de todos ustedes. El versículo 28 de Hechos 20 dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo se ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Hermanos, el rebaño es del Señor. La iglesia es del Señor. Este versículo y toda la escritura dice que Él compró la iglesia con su sangre. Descuidar nuestro deber como ministros, por eso es que es un pecado muy grave. Muy grave. Por eso es que el Señor mismo dice en Mateo 18:6, dice, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. El pastor es como un padre, ¿no? Por eso es que yo digo, uno de los requisitos dice que gobierne bien su casa. Porque si no gobierna bien su casa, ¿cómo va a gobernar la iglesia del Señor? Esa comparación es muy importante, hermanos. Porque pone al pastor como la figura de un padre, ¿no?
Y vamos a suponer de que estamos en un campo, o estamos en un lugar donde donde se acaba el piso y de allí para acá hay un abismo. Yo veo que mis hijos están jugando cerca de allí. Como padre, ¿qué yo debería decirles? Oh, sí, vayan, jueguen, pónganse en el filo del abismo. No. Yo les diría, aléjense de allí. ¿Cuánto quieres que me aleje de allí, papá? ¿2 metros? No. ¿3 metros? No. ¿10 metros? No. Aléjate lo más que tú puedas de ese filo, de ese abismo. Lo más que tú puedas. ¿Y qué es lo que le dice un pastor a la iglesia? Aléjate del pecado. Aléjate del mundo. No juegues con esas cosas. No digas en tu pensamiento, ¿cuánto puedo acercarme al mundo y todavía seguir considerándome como cristiano? No, un creyente no hace eso. La predicación siempre debe ser, apártate del pecado, acércate más al Señor, santifícate más, purifícate más, límpiate más. Eso es un pastor verdadero. Y una vez que el pastor ha hecho eso con el rebaño, acérquense al Señor, puede decir, estoy limpio de la sangre de todos ustedes. Bueno, el que quiso irse por el abismo y se cayó por el abismo, se cayó por su propia cuenta. Yo estoy aún limpio de la sangre de los que se caen por el abismo, porque enseñé todo el consejo de Dios. El apóstol profetiza también acerca del futuro de la iglesia. Nos habla de una lucha en 2 frentes. Entrarán en vosotros lobos rapaces. Uno dice, pues bueno, yo saco mi fusil como soldado y estoy apuntando a la puerta. Quiero ver que se metan esos lobos y les voy a dar con mi fusil. No, ahí estoy. Pero ¿saben dónde está el problema? En la segunda parte. De vosotros se levantarán hombres que hablen cosas perversas. O sea, imagínese usted a un soldado que está apuntando hacia la entrada para evitar que se meta un enemigo, y de adentro alguien que usa tu mismo uniforme se levanta detrás tuyo y te apunta a ti con una escopeta. Tienes el enemigo que va a venir por acá y tienes el enemigo adentro que te está apuntando posiblemente desde donde tú no lo puedes ver, y te dispara. Entonces el pastor, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pelear contra el frente externo y pelear contra el frente interno. Es algo así, quizás poniendo al Perú en los tiempos del terrorismo. Había una lucha contra esos delincuentes, esos terroristas. Una lucha fuerte. Las Fuerzas Armadas estaban ahí batallando y de repente algún país viene y nos ataca por afuera. Y tenemos que mandar soldados para defendernos del enemigo externo y continuar peleando contra terroristas. Bueno, Pablo está diciendo, van a haber terroristas dentro de la iglesia. Van a haber terroristas dentro de la iglesia. Suena feo, pero es eso. Las bombas que usan los terroristas espirituales son la bomba de la falsa doctrina, son la bomba de la doctrina torcida. Es esa bomba la que ellos utilizan para destruir el cristianismo. No arrasar la iglesia, porque la iglesia puede estar de pie, pero esa iglesia ya no es de Cristo. El Espíritu de Cristo ya no está ahí. La enseñanza de Cristo no está ahí. Sí, van a llevar Biblias, van a cantar himnos, pero es una iglesia ya ganada por el mundo, ganada por el pecado, ganada por las filosofías. Ya no es de Cristo. Y esta advertencia ya la había dicho el Señor Jesucristo también en Mateo 7, versículos 15 y 16. Dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos lo conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Hermanos, como yo ya les he dicho muchas veces, en la iglesia de hoy hay mucho conocimiento de doctrinas, pero casi nada de discernimiento espiritual. No hay discernimiento espiritual. A la iglesia de hoy se le puede vender gato por liebre. A la iglesia de hoy día se le puede dar bronce por oro. A la iglesia de hoy, que tiene mucho conocimiento, se le puede vender la mentira como si fuera verdad y no se dan cuenta. No se dan cuenta.
No se dan cuenta. Vivimos en los días que se reconoce que algunos predican otro evangelio. Sí. Y está habiendo separaciones. Y no, él predica otro evangelio. Tengo que separarme de él. Lo que él predica es una herejía, pero él no es hereje. Y si no es hereje, ¿por qué te separas? ¿Por qué no sigues allí en unidad con ellos? Hay miedo en decir esa palabra, ¿no? Y ese miedo, hermanos, se vio hace ya muchos años cuando se hablaba del teísmo abierto. Esa doctrina que, creo que si mal no recuerdo, nació en el Seminario Teológico de Dallas, ahí en los Estados Unidos, donde para defender el libre albedrío se dijo que Dios no era omnisciente completamente. No era omnisciente completamente, sino que Él conocía algo, pero que no podía conocer a ciencia cierta qué es lo que el hombre iba a escoger hasta que se suceda el hecho de la elección de ese hombre. Eso se llamó teísmo abierto. Y se hizo un concilio. Y casi la mayoría dijo de que eso no era una enseñanza bíblica. Atacaba a la persona de Dios, pero no lo condenaron como herejía. Y los que postularon eso todavía estaban enseñando allí, ni siquiera fueron expulsados. Hoy día ese mismo espíritu vive aquí. Se ve a la separación como si fuese algo diabólico, cuando la Escritura nos manda a separarnos. Satanás ha hecho un muy buen trabajo, hermanos. Como les digo, hay mucho conocimiento, pero falta de discernimiento. Yo creo que si hubieran pastores como el apóstol Pablo, si hubiésemos más pastores como el apóstol Pablo, lo cierto es que habría menos ovejas que estén deambulando, llevadas de aquí por allá por cualquier viento de doctrina. Para mí ha sido sorprendente una vez que yo escuché de una señora que había estado en la iglesia 20 años en su iglesia. 20 años en su iglesia. Y vinieron los falsos testigos y le contaron el cuento y ella se lo creyó. Y dijo, por fin encontré la verdad. 20 años en una iglesia, vienen los testigos y creen que los testigos le estaban hablando la verdad. Y estuvo un tiempo con los testigos. Pero después fueron los sabáticos, se encontraron con ella y le contaron el cuento y se creyó el cuento de los sabáticos y por segunda vez dijo, por fin conozco la verdad. 20 años escuchando la Biblia, siendo predicada. ¿Qué habrán predicado? ¿Qué habrán predicado? Que no podía ser más que arrastrada por cualquiera que se presentase por ahí. Seguro que si ahora van los mormones a hablarle, también va a decir, por fin conozco la verdad. Desde el versículo 32 el apóstol cambia nuevamente su tema. Desde el versículo 32. Él comienza encargando a los ancianos, a Dios y a la palabra de su gracia. Mire cómo es que es el encargo, ¿no? Dice, la Escritura dice aquí, y ahora hermanos os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. O sea, ¿saben qué, ancianos? Lean la Biblia, mediten la Biblia, aférrense a la Biblia, pídanle a Dios discernimiento. Pídanle a Dios sabiduría, pídanle a Dios meditar hasta que puedan comprender lo que Dios les está enseñando. Te estoy encomendando aquí a la Biblia, aquí hermanos, a la Biblia. Y a Dios evidentemente, ¿no? Primero. ¿Por qué? Porque Dios y la palabra de su gracia tienen poder para sobreedificar y dar herencia a los santos. El Señor es el mejor protector de su iglesia. Él la guarda, Él la cuida, Él la edifica. Eso lo sabemos. Y esto también, hermanos, ya que les había hablado algo del ejército. Esto también me hace recordar a mí lo que se llama en el ejército una línea de comando. O sea, el apóstol se estaba yendo, pero la iglesia no se quedaba descabezada. Una línea de comando. ¿Qué cosa es una línea de comando? O lo que se dice, el comando nunca muere. El comando no es el que se viste de camuflado así, sino quien manda, quien ordena, quien dirige, quien organiza en una guerra, ¿no? Cuando el general muere, ¿quién asume? El coronel. No se queda así desarmado todo. Y cuando el coronel muere, ¿quién le asume? El comandante, y así hasta llegar al soldado raso, el sargento, el cabo y el soldado. Siempre va a haber una cabeza en el ejército, que es quien va a dirigir las operaciones de guerra y todo. Así es en la iglesia, hermanos.
Así es en la iglesia. El día que el Señor me llame a su presencia, ¿qué va a pasar aquí? Bueno, cada uno para su casa, cada uno se lleva a sus hijas. No, el Señor tiene que levantar de aquí a alguien también, un pastor, que esté aquí en el púlpito predicando todo el consejo de Dios. En la iglesia fue así. Cuando murió Moisés, ¿quién lo sucedió? Josué. O sea, no hubo problemas, no hubo, uy, ahora se murió Moisés, ¿qué hacemos? Nos regresamos todos para Egipto. No, ahí estaba Josué. Cuando Elías fue arrebatado al cielo, ¿quién lo reemplaza a Elías? Eliseo. El Señor siempre levantará pastores fieles para hacer batalla contra las huestes de maldad y defender al rebaño. Dice también Pablo que no había codiciado nada de ningún hermano, ni lo material ni lo inmaterial. Y en cuanto a lo material se advierte pues que él no deseaba las posesiones que tenían los miembros de la iglesia. Él no deseaba, no codiciaba eso. Y en cuanto a lo inmaterial, yo creo que Pablo está hablando ahí también de que él no codició el aplauso. Él no predicaba como va, ¿y qué tal lo hice? ¿Dónde está el aplauso? Felicítame, mi sermón fue muy bueno. Y yo no creo que Pablo haya predicado así. Ese no fue el propósito que él tenía, exaltarse, ¿no? No. Pablo también nos dice que mediante su testimonio pues les estaba enseñando a trabajar con sus manos, a cada uno, para que así puedan compartir y ayudar a los que no tenían nada. Él dice, más bienaventurado es dar que recibir. Y está bien, es mejor estar en la posición de dar que estar en la posición de recibir. El que da es aquel que pues ha sido bendecido por el Señor de muchas maneras, material también, espiritualmente. Y el que recibe también la bendición que Dios le da al que tiene más. No es socialismo, no es nada de eso, porque la Biblia no enseña socialismo. Habla de amor entre hermanos. Habla del amor entre hermanos. Finalmente, las Escrituras nos dibujan una escena de amor genuino entre el pastor y la congregación. Es la escena, hermanos, de un amor recíproco. Es la escena donde ellos están unidos por medio de ¿qué? De la oración. Mire cómo dice. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo un gran llanto de todos y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Hermanos, yo imagino que la predicación del apóstol Pablo siempre fue confrontacional. Siempre fue, cuando habla de que no escondió nada, sino que predicó todo el consejo de Dios. Él predicó de la esperanza cristiana, pero también predicó de las advertencias del Señor. Predicaba de un Dios amoroso, tan amoroso que posiblemente quienes escuchaban el sermón se olvidaban que era un Dios que también castiga. Y seguramente también Pablo habría predicado a un Dios que castiga y como que no hubiese amor en él. Todo el consejo de Dios, toda la persona de Dios. ¿Y saben qué, hermanos? Esa iglesia fue agradecida por esa predicación. Lo amaron a su pastor. Así como nosotros a veces ya cuando somos un poco más viejos y reconocemos que la mamá, el papá te dijo, hijo, no hagas esto, no te juntes con esto, hijo, sepárate de ahí, hijo, no estés cerca del abismo. Y cuando uno ya tiene edad y comienza a ver, wow, mi papá nunca dejó que yo juegue cerca de este abismo. Él me amaba, me amonestó, hasta me levantó la voz y me enseñó la correa para que yo me aparte de allí. Y uno se acerca y le dice, papá, gracias. Gracias porque tú me prohibiste juntarme con esos que andaban por caminos perversos y hoy día han terminado en la cárcel. Yo en ese momento no entendía por qué tú me lo decías. Ahora lo entiendo, papá, muchas gracias. Porque seguramente si yo hubiese caminado por ese camino, hubiese terminado igual que ellos. Papá, yo pensaba que tú lo hacías porque eres un anticuado. Pero no. Así también vemos esta iglesia. Esta iglesia reconoce que Pablo le amaba, lo amaban a Pablo porque Pablo les dio todo lo que la Biblia enseña. Todo. Y
Y solamente una iglesia que es convertida, que entiende que le están predicando todas las amonestaciones de Dios y todo el amor de Dios, puede despedirse con lágrimas cuando el pastor se tiene que ir. Porque les predicó todo lo que les servía para su alma. Todo, todo. Que así sea, hermanos, con esta iglesia también. Que así sea cuando el Señor levante también otros ministros y que prediquen. Que esa iglesia sea como estos ancianos en Éfeso, agradecida, dolidas cuando tienen que separarse de aquel amigo. Porque yo veo acá una relación de amigo, no solamente de hermano, pastor, iglesia o pastor y pastor, sino que eran amigos en Cristo. Se amaban, se querían. Que sea así en esta iglesia. Y que entendamos a veces, hay mensajes que, hermanos, nos alientan mucho. Ahí cuando leemos las promesas de Dios nos alegramos mucho. Pero cuando nos toca leer quizás algo que es un poco pesado, pues así es, ¿no? Nuestros padres nos llevaban a pasear, pero también a veces usaban el cinturón. Esa es la función de un papá. Esa es la función de un pastor. Eso es lo que Cristo también nos enseña en su palabra. Lo que Cristo nos enseña en su palabra. ¿Para qué? Para la edificación de su pueblo. Vamos a orar.